Bueno, bien. Buenos días a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a dar inicio eh, a lo que en el año pasado se empezó a cursar, que justamente es la diplomatura en investigación educativa. Como les decía, desde el Instituto de Educación Superior Villa Ángela y desde la coordinación de la diplomatura en investigación educativa, le damos gracias a todos ustedes por elegir formarse con nosotros. Y en esta oportunidad queremos dar inicio, justamente como les comentaba, al cursado que se había iniciado en el 2022, y para eso hemos decidido comenzar con esta conferencia titulada La investigación narrativa como herramienta identitaria de la docencia, que estará a cargo de la doctora Piedad Calvo León. Y sin demora, porque el tiempo corre, les voy a dejar a cargo de la doctora Maya Milena Acuña, quien moderará la conferencia. Además de comentarle que la doctora Maya Acuña es doctora en educación y subdirectora del equipo de narrativas y escuela pública de la Universidad Nacional del Nordeste. Así que sean todos muy bienvenidos y les dejo a cargo de la doctora Maya. Bueno, muchas gracias Alejandra, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Hoy iniciamos, como decía Alejandra, otra de las partes de esta diplomatura superior en investigación educativa desde una perspectiva narrativa, ni más ni menos. Me parece súper interesante que podamos profundizar en esta mirada. Tenemos que agradecer como equipo al Instituto Superior de Educación Superior de Villa Ángela por convocar al equipo de trabajo, a este equipo de trabajo que está compuesto por diferentes perfiles de docentes, de especialistas, que vamos a trabajar que ya trabajamos en la investigación educativa hace varios años. En este sentido, bueno, como decía, somos un equipo particularmente en esta diplomatura de 8 personas, muchos de nosotros, de nosotras, trabajamos dentro de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Nordeste y somos parte de un equipo que se llama Narrativas y Educación Pública y que también ha trabajado paralelamente hace muchos años con el equipo de investigación al que pertenece Piedi. Ella se llama Piedad, pero bueno, a mí me gusta decirle Piedi, que es como ella se nombra. En la diplomatura vamos a trabajar a modo de estas personas, ¿no? 8 personas a modo de contenidistas, de tutores, que nos vamos a dedicar no solo a la elaboración de las clases, sino también al acompañamiento, a estos encuentros sincrónicos que vamos a ir teniendo, en donde nos interesa poder darle una impronta peculiar y con una mirada desde la investigación narrativa, ¿no es cierto? Todas estas personas somos la magíster Florencia Núñez, la doctora Miriam Flores, el profesor Santiago Sánchez, el profesor Lucas Silvestri, la doctora Iliana Ramírez, que también a modo de profesora también va a acompañar como coordinadora, y también tenemos a los profesores Nicolás Cáceres y Gabriel Galloso. Bueno, particularmente en esta ocasión tengo la fortuna de poder estar compartiendo este espacio de trabajo con una colega y con una amiga, como lo es Piedad, que es así, bueno, como Piedi, como ella se presenta ante el mundo y también con la forma de nombrarla que yo la conocí. Y creo que esto, vale aclarar, es importante en la narrativa, el porqué de estas aclaraciones, ¿no? Y siempre digo que cuando los espacios son compartidos con amigos, con colegas, el trabajo te permite conectar con el disfrute del diálogo, de la discusión y de poder mirar al otro, que siempre tiene algo para contarnos, porque ni más ni menos tiene una historia que es única y que siempre va a poder aportar algo a nuestra propia historia, ¿no? Bueno, Piedi es doctora por la Universidad de Málaga, es profesora de esa misma universidad dentro del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Es técnica superior en integración social, es diplomada en educación especial, es licenciada en pedagogía y bueno, y tiene un máster en políticas y prácticas de innovación educativa, pero más allá de toda su carrera profesional, Piedi es mucho más que eso. Y para mí tiene que ver con ser una persona que tiene que estar en donde está, que es enseñando,
siendo docente, porque, bueno, ante todo cree que la educación y la investigación nos habilita la construcción de un mundo más justo. Pero bueno, quiero que ella pueda nombrarse, presentarse y bueno, y después seguiremos dialogando. Me parece que también es importante hacer esta aclaración, que más allá, nosotros no pensamos este espacio en términos de conferencia como tal o de disertación, sino como un espacio de diálogo, conociéndola a Piedi, así que bueno, Piedi, te doy la palabra. Muchas gracias, Maya, y a todos los compañeros y compañeras, en primer lugar por la invitación y en segundo lugar por el respeto de que si entendemos que cualquier momento para compartir tiene que ser dialógico, la no imposición de una conferencia, ¿no? A pesar de que la nombremos de ese modo. Como ha dicho Maya, yo soy más que esos papeles que me dan. También fui una estudiante fracasada y muchas cosas que me alejaron de la educación. A la misma vez, la educación me permitió transformar mi realidad. Creo firmemente que la educación nos cambia la vida, sobre todo a las personas que provenimos de clases mucho más humildes. Tal vez a otras no les cambie tanto la vida porque ya tenían un espacio, pero las personas que venimos de otros lugares sí que nos cambia. Yo me planteaba este encuentro primero presentándome, siendo sincera, no soy una gran académica, a pesar de todos los documentos que me consideren que soy una académica. Ante todo soy una persona que cree que conjuntamente podemos tener una educación mejor y por ende nuestro mundo será mejor. Más allá de un lema o un discurso, es una forma de vida y creo que eso es clave, ¿no? Presentarnos y decir desde dónde hablamos. Yo no hablo desde solamente lo que he aprendido de los libros ni de todos los títulos que he tenido la oportunidad de tener gracias a la escuela pública y a las becas, porque si no yo no hubiese podido estudiar. Me gustaría iniciar este espacio con esta cita de Bell Hooks, que para mí fue una mujer de las que no hizo tantos discursos, cambió más sobre su acción, ¿no? Y ella planteaba que se sentía mucho más cómoda en talleres pequeños, en los que puede familiarizarse con las personas que estamos hablando. Cuando tenemos una charla hay que imaginarse que estamos conversando porque si no, no tendría sentido para mí. Para mí, docencia e investigación son dos caras de la misma moneda. No entiendo la docencia por un lugar y la investigación por otra. Creo que nuestra docencia se nutre de nuestra investigación y nuestra investigación de nuestra docencia. De ahí la importancia desde dónde partimos, ¿no? Desde dónde venimos. Un momentito. Aquí podéis ver dos imágenes. Una imagen es el patio de mi escuela, de una escuela rural a la que yo fui. Una escuela en la que solamente éramos 13 personas las que estábamos ahí y nuestra maestra jamás nos examinó. Y creo que eso fue clave en mi vida. Para mí el aprendizaje era un deseo, era una oportunidad, no era una rendición de cuentas, como muchas veces veo en mis estudiantes o en general en la academia, ¿no? Se ve muchísimo que vamos para recibir un papel, no para transformar nuestra realidad. Entonces, si ni siquiera a nosotras nos sirve para transformar nuestra realidad, ¿qué sentido tiene, no, la educación? Y en la esquina podéis ver una agricultora, porque yo vengo de la tierra, mi familia es familia de agricultores. Mi padre ni siquiera sabía leer, pero tenía muy claro que su hija tenía que aprender a leer para cambiar nuestra realidad. Y creo que eso fue clave, gracias a las políticas públicas, porque vuelvo a repetir que sin una escuela pública yo no estaría aquí. Sin un instituto público yo no estaría aquí. Sin una universidad pública tampoco estaría. Y creo que la gente que hemos tenido la oportunidad debemos, cada vez que tengamos la oportunidad, recordar lo que supone la escuela pública y lo que implica la defensa a esa escuela pública. Tenemos que defender lo que nos ha hecho posible. Si nos olvidamos y cuando llegamos a otra escala no recordamos de dónde venimos, empieza a perder el sentido para mí la educación, la docencia y la investigación. Yo en este punto siempre me gusta, cuando me presento, abrirlo al público, ¿no? ¿Con qué personas estoy hablando? ¿Qué tipo de personas tengo enfrente? Veo algunas caras, pero veo muchos círculos. Esto de la pandemia también nos ha hecho acostumbrarnos a despersonalizar, da igual con quién esté mirando, con quién esté hablando, ¿no? Hay un círculo ahí que de vez en cuando saca una voz.
Entonces, me gustaría, si a alguien le apetece intervenir, plantear por qué, para qué está aquí, qué sentido tiene este seminario, este encuentro. Ya aprendí que culturalmente las diferencias de aquí con allá es que aquí la gente somos muy breves algunas veces, demasiado breves. Allá explican las cosas con más detenimiento y eso es algo que creo que es un plus y estamos aprendiendo, por lo menos mis estudiantes siempre les recuerdo lo mismo para que podamos mejorar eso, ¿no? De cómo nos mostramos al otro, cómo nos contamos. Totalmente, Piedad. Arranco. Disculpa. Bueno, por ahí me sentía un poco identificado con tu presentación. Yo también, antes de elegir la docencia, yo quería ser ingeniero en realidad, y por cuestiones económicas, culturales del país, bueno, tuve que volver a mi pueblo y en mi pueblo solamente había carreras docentes. Y bueno, y estudié el único profesorado que había, que era profesorado en tecnología. Y particularmente a mí esta propuesta me interesa por el hecho de que justamente la tecnología trabaja mucho con proyectos tecnológicos, aborda muchos aspectos de la investigación, quizás desde una perspectiva más técnica, y el hecho de poder participar de esta diplomatura a mí me ayudó a entender un montón de conceptos que por ahí desde el aspecto técnico nosotros no lo tenemos en cuenta. Sin embargo, me ayuda a ampliar un poco más la mirada a la hora de investigar, a la hora de observar o encarar cualquier tipo de proyecto o investigación. Así que particularmente esa es mi mirada. Fui sintético, ¿viste? No me desarrollé tanto. Parece andaluz. Bueno, buenos días. Soy la profesora Silvia Leiva. La escuela para mí fue todo. Y mis inicios en la escuela fue una escuela rural, donde no solo sentía que era aprender, sino que también era construir vínculos, poder generar proyectos de vida en las personas, poder plantearnos un futuro distinto al cual estaríamos atravesando en esa niñez. Y así fue que desde el inicio amé la docencia, amé a esa docente que nos recibía todos los días con tanto amor y que nos brindaba un proceso de enseñanza superador para nuestra vida. Estar en esta diplomatura me permite ver y entender que la docencia es un camino de investigación para que podamos repensarla, para que podamos reconstruir otros escenarios posibles donde podemos generar conocimiento, donde podemos mirar nuestras prácticas para poder analizarlas, para poder replantearnos muchas situaciones, muchos elementos, muchas estrategias que ponemos en juego y que muchas veces creemos que son las mejores, pero los resultados muchas veces que tienen que ver con los aprendizajes de nuestros estudiantes no lo son. Tal vez porque miramos la docencia o ese proceso de enseñanza y aprendizaje desde afuera. Entonces, esta investigación desde las narrativas me ponen a mí en un papel de estar permanentemente adentro, junto con el otro, construyendo vínculos, construyendo aprendizajes y nuevos escenarios posibles para la vida. Gracias, Silvia. ¿Alguien más le gustaría compartir
el sentido que tiene esta diplomatura para ello o para ella. Buenos días. Adelante, Candela. ¿Me escuchan? Perfectamente. Buenos días, ¿cómo está? Es un verdadero gusto. Bueno, en primer lugar comparto gratamente su visión acerca de la educación pública, porque es lo que ha pasado en la historia de nuestro país, ¿sí? La posibilidad de darle a algunos sectores que no hubiésemos de otra manera podido seguir perfeccionándonos y estudiando. Por otro lado, también la cuestión de la carrera docente como una formación, ¿sí? Pero esta carrera docente que en la actualidad y respondiendo a las nuevas demandas educativas, ¿sí? Tiene demanda sobre todo la cuestión de la investigación. Y es re importante, esta diplomatura en el sentido estaba solo permitido para algunos sectores académicos y algunas instituciones académicas también. Entonces, qué lindo es que en la formación docente, a diferencia de otras instituciones superiores que formaban para la investigación, que nuestra formación docente esté en la investigación. Y digo romper paradigmas porque esto, la investigación, vuelvo a repetir, solo estaba permitido para ciertos sectores académicos. Entonces, que hoy se pueda deconstruir esta mirada y que todos, a partir de nuestra práctica cotidiana, podamos empezar a hacerlo, la verdad, es un gran logro. Así que bueno, ese es mi pequeño aporte y es un gusto conocerlo y espero que tengamos una hermosa jornada. Gracias. Quiero agregar mi parecer. Pues, buenos días, Piedad, buenos días a mis compañeros, ¿dónde están? Me pareció muy interesante esto de que la educación y la investigación son dos caras de una misma moneda, la enseñanza y la investigación son dos caras de una misma moneda, porque en realidad me hizo pensar que todo el tiempo los profesores estamos investigando, tal vez no de manera estricta, con todo lo que significa una investigación en el aspecto más formal posible, pero sí cuando ingresamos al aula y realizamos diagnósticos o estamos constantemente evaluando a nuestros alumnos e intentamos o probamos con diferentes estrategias para que el aprendizaje sea más efectivo, estamos investigando. Y también pensaba esto de la narrativa, que cuando nos juntamos los docentes, seguramente lo que hacemos los docentes es hablar de nuestro trabajo y de nuestros alumnos. Y siempre estamos contándonos, relatándonos, narrando las experiencias que tenemos con ellos. Entonces, de alguna manera también estamos haciendo narrativa. Yo creo que esto de la diplomatura nos va a permitir a nosotros formalizar lo que hacemos de manera informal y cotidianamente. Entonces, en ese sentido me parece sumamente valioso porque nos va a permitir exteriorizar lo que sabemos y lo que hacemos a veces en la intimidad de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros frente a los trabajos de los alumnos, nosotros frente a los materiales bibliográficos con los que preparamos las clases, nosotros pensando en ellos todo el tiempo. Entonces, me parece sumamente valioso, importante y muy significativo este inicio. Así que, bueno, bienvenida y la escuchamos. Bueno, pues un poco retomando esta última palabra, no recuerdo ahora mismo el autor que lo planteaba, pero decía, si no conozco el proceso de digestión es que no la hago, pues eso es lo que pasa muchas veces en la escuela, con los maestros y con las maestras. Están haciendo investigación y no son conscientes de que la están haciendo. No, y ese es el paso, saber qué hacemos y por qué y para qué lo hacemos, ¿no? Si elijo la investigación biográfica narrativa no es porque es una moda, porque ahora es una moda. Hace 30 años había personas que luchaban por la investigación biográfica narrativa, uno de ellos Nacho Rivas, que es el profesor de la mayoría de nosotros y nosotras, pero estaba en la periferia.
solo en la periferia. De hecho, se decía que no era ni investigación, ahora no. Ahora estamos viviendo, al menos en la Academia Española, un auge de la investigación narrativa porque hace mucho daño. Entonces tenemos que desvirtualizarla. Porque la investigación biográfico-narrativa no es una elección porque sí, es una opción. Primero, una opción metodológica, pero también epistemológica y también política. Porque lo que busca la investigación narrativa no es descubrir, busca conocer, con suerte transformarnos y con más suerte todavía transformar al otro, a la otra. Porque cuando nos acercamos a otros relatos, esos relatos no hegemónicos, esos que la ciencia los invalidó y los dejó a un lado, emergen otro tipo de saberes, emerge otro tipo de conocimiento. Ese conocimiento está sostenido, no está en el aire, está contextualizado. Y es a través del diálogo. Cuando tú y yo nos encontramos, ¿cómo vamos construyendo ese conocimiento? Porque el conocimiento es colectivo. No es, ella tiene el conocimiento, no lo da, somos alcancías, no todo el mundo defendemos a Freire, pero cuando llegamos al aula, nos subimos en el púlpito y le explicamos a los demás todo lo que tienen que hacer. No cuestionamos a nuestros estudiantes, no les escuchamos, no pensamos junto a ellos, pero decimos que el conocimiento es colectivo. Claro, al otro lado el estudiante dice que de todo esto es real. Si el conocimiento es colectivo y yo no tengo ningún saber, ¿para qué vengo? Sobre todo en este momento histórico que vivimos, que la información está a un clic, ¿no? La docencia tiene que ser otra cosa, igual que la investigación tiene que ser otra cosa. Pero para eso se necesita primero evidenciar toda la justicia testimonial y epistémica, que son dos términos que plantea Miranda Fricker, cómo el conocimiento cómo la ciencia hasta ahora ha dejado algunos conocimientos a un lado, y esos no eran válidos. No solamente no eran válidos, el conocimiento a esa gente la sometía y la dejaba fuera. ¿Cuándo han hablado los chicos y las chicas excluidos en las investigaciones? Nunca. Siempre habla el profesional, el padre, la madre, pero ¿y esa persona que todos los días siente en su piel la exclusión? ¿Cuándo le damos voz? Ahí está la diferencia, ¿no? Para mí en la investigación narrativa. Yo en mis primeros años en la investigación no hacía investigación narrativa y todo el rato estaba preocupada con no contaminar la investigación. Estaba preocupadísima con no contaminarla. Voy a contaminarlo todo. Es decir, le quitaba todo el alma. No tenía sentido. Daba igual que fuese esa persona o fuese otra. La investigación es estar con el otro, con la otra, al lado, no por encima. Entonces, ¿qué tipo de investigación queremos? ¿Qué tipo de mundo creemos? ¿La realidad es algo a descubrir? ¿Es una construcción colectiva? ¿Qué es la realidad? Pienso que hay poco por descubrir. Más bien tenemos que comprender. El descubrimiento, ya algunos lo utilizaron, ustedes mejor que nadie lo saben, cómo descubrieron y lo único que hicieron fue machacarle, ¿no? Pero seguimos hablando de descubrimiento. ¿Qué vamos armando en nuestra cabeza en torno a la investigación? Nosotros en el aula investigamos a partir de las biografías de nuestros estudiantes, pero no, lo interesante no es solamente la biografía del estudiante, es en qué contexto se da esa biografía. No es el sujeto en sí, aunque el sujeto sería el centro, pero no es el sujeto, es lo que hay alrededor que hace que ese sujeto vaya construyendo esa identidad y no otra. ¿Cómo vamos construyendo nuestra identidad? ¿Cómo la hemos construido como investigadoras, como docentes? ¿Cómo hemos ido haciendo ese proceso? Si tú tienes un testimonio y yo frente a ese testimonio no le doy valor, dejas de ser una persona y te conviertes en un mero objeto, ¿no? Cuando hablamos constantemente durante muchos años la objetividad, ¿qué es la objetividad?
realmente en la ciencia humana. Y no hablamos de subjetividad, de reduccionismo, no. Hablamos de la importancia de los sujetos y de la diversidad presente en los sujetos. En nuestra aula, cuando el alumnado comienza a relatar su experiencia en la escuela, hay mucho sufrimiento en la escuela, hay mucha exclusión en la escuela, hay mucha dificultad en la escuela, pero eso no lo encontramos mayoritariamente en los textos nos dicen lo maravillosa que es la escuela. Y todas esas voces, ¿dónde quedan? Y todos los que no llegaron, porque los que tenemos aquí en la universidad somos los privilegiados de los privilegiados, esos que pudieron llegar. Aún en esos que pudieron llegar hay biografía periférica, biografía de exclusión y de sufrimiento. Eso nos permite hacer un análisis, no de la historia de ese estudiante, sino de esa institución en la que se formó, en las que había seres humanos que valían más y otros que valían menos. Y uno va construyendo esa identidad de que vale menos. La gente que venimos de los entornos rurales, sobre aquí concretamente, localizado en mi contexto, éramos gente, hijos de agricultores. Esa gente no podía llegar a ningún lado, más que tener la primaria para así poder leer y escribir. La dificultad y el bagaje que traíamos era distinto. No es lo mismo criarse en una casa donde los libros están por todos lados que criarse en una casa que no hay libros. Y eso lo reconocemos cuando vienen nuestros estudiantes, o queremos que todos sean la misma ficha de estudiante. Es lo mismo cuando tengo una estudiante de 47 años que después de un montón de circunstancias difíciles decide voy a estudiar, ahora voy a estudiar. ¿Es lo mismo el amor al conocimiento? No puede ser nunca lo mismo. ¿Es mejor, es peor? No, es cuestión de que es diferente. Y cómo en nuestras diferencias nos vamos transformando una y otra. No es cuestión de que unos le ayuden a los otros constantemente, es cuestión de que nos ayudemos conjuntamente, porque nuestros saberes también son importantes, esos saberes profanos, ¿no? Esos saberes de la gente del campo, que sin ellos no comeríamos, podríamos leer muchos libros, pero no comeríamos. Y sin comer, dime tú, ¿quién es capaz de leer? ¿No? Traemos la educación y la investigación a ese plano, al plano humano. ¿Investigamos para mejorar o investigamos para excluir? Entonces, ahí está la primera, ¿no? Cuando yo digo, quiero hacer investigación narrativa, ¿por qué quiero hacer investigación biográfica narrativa? Creo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué quiero este tipo de investigación y no otra? Pues porque me aporta una serie de cosas que no me la aporta otra metodología. Las estrategias de recogida de información no pueden ser exactamente iguales, tienen que ser mucho más diversas. Si el protagonista de mi trabajo de investigación es un sujeto que tiene dificultades en la expresión oral, ¿dónde quedan esas entrevistas estructuradas, semiestructuradas? No quedan, no tienen lugar. Entonces, habrá que crear estrategias que den posibilidad a esas personas de mostrar sus realidades. En el caso de mi tesis doctoral me planteaba el protagonista de mi tesis, me decía, cuando me hablas me pongo nervioso, pero cuando voy a casa pienso mucho, puedo escribir. Y él solo creó una estrategia que se llamaba cuaderno de vida. Y la creó él, no la creamos los académicos y las académicas. Y esa estrategia le permitía compartir. Tal vez desde otro lugar eso no es una estrategia, no es lo suficientemente fiable ni veraz. Entonces volvemos a desplazar. Y es en esas pequeñas cuestiones, en las cuestiones de abajo, donde donde están las diferencias. No arriba, no es solamente cómo la definimos, sino es cómo la hacemos también. Cuando hablamos de los relatos en el aula, el relato en el aula podemos hacerlo de manera hablada, pero hay personas que tienen historias que no las pueden compartir, no están preparadas para compartirlas de manera hablada. Entonces ahí nace la soberanía expresiva, ¿no? Esa forma de explicar las cosas de muchas formas distintas. Puede ser a través de un cómic de manera colectiva. Tú dices algo, yo digo algo,
otra persona dice algo y al final hacemos algo colectivo en el que yo no me veo evidenciado, sino que tenemos una muestra colectiva que responde a todas las realidades del grupo. El punto de partida es otro. ¿Cómo puedo hacer un análisis en la escuela sin pararme a pensar cómo ha sido mi vida en la escuela? También como docente, ¿cómo vamos construyendo esa identidad docente? ¿No? ¿Queremos ser el docente que más sepa? ¿Queremos ser el docente que más escucha? ¿Qué tipo de docente queremos ser? ¿O para quién queremos ser? Porque dependiendo de lo que hagamos en nuestra aula, estamos beneficiando a una o a otras personas. Y hay formas. Ya está más que demostrado que hay formas de diseñar actividades y tareas pensando en la diversidad. No pensando en este chico diferente o esta chica diferente que tengo en el aula, no. Pensando que en mi aula hay personas diferentes. Siempre. Porque nunca son iguales nuestros estudiantes. Pueden tener cosas en común, pero hay muchas que no. Entonces, ¿cómo vamos organizando todo lo que pasa en nuestra aula? ¿Cómo vamos trabajando con esos saberes que traen nuestros estudiantes? Porque mayoritariamente le dice al estudiante que hagan una pequeña performance de cuál es el papel del profesorado en su escuela y el profesorado siempre es alguien controlador. Cuando yo me toque ser profesor, ¿no? Dice mi estudiante, ¿qué profesor tengo que ser? ¿De los que he visto o hay otra forma de serlo? Pues ese es el reto de la facultad. Mostrar que hay otras formas de hacerlo, pero no mostrarlo desde las teorías, que todos no las sabemos muy bien. ¿No? Me decía un estudiante, ahora he entendido lo que es el enfoque socioconstructivista, profe. Ahora es lo que hemos hecho. Le interesaba, porque tienen interés, tienen curiosidad. Nosotros ahora estamos viviendo un momento en la universidad bastante difícil porque los estudiantes y las estudiantes son otro tipo de estudiantes. Tienen un acceso a la información que antes no la habían tenido las generaciones. Entonces te retan constantemente. ¿Y eso por qué? ¿Y eso para qué? No sé, vamos a pensarlo. ¿Nos da miedo como docentes cuando nos hacen una pregunta decir no lo sé? Porque no podemos entonces enseñarle que el error es el principio fundamental de aprendizaje y que todas las personas no sabemos todo. Si no somos capaces de reconocernos en que hay cosas que desconocemos. Porque al final las teorías, nuestros artículos de impacto, eso mejora nuestra vida académica, nuestra posición académica, pero no mejora nuestra sociedad. Nuestra sociedad la mejoramos siempre y cuando las personas empecemos a tomar conciencia de la importancia que tienen. ¿Cómo me dirijo al otro? ¿Cómo me dirijo a la otra? No podemos seguir manteniendo una sociedad de reproducción, absolutamente. Tú me dices y yo te vomito. No. Tenemos que construir, ¿no? El conocimiento se construye de manera colectiva, pero aquí lo construyo yo. ¿Qué mostramos en las investigaciones? ¿Mostramos cómo el sujeto con diagnóstico tiene numerosas dificultades o mostramos cómo las instituciones no están preparadas para atender a la diversidad? ¿Qué es lo que mostramos? Porque según lo que mostremos estamos construyendo unos discursos u otros. A mí, sinceramente, me interesa de construir. Porque personas como yo, y siempre le digo a mis estudiantes, si me hubiera tocado en una familia rica tal vez no lo haría, chicos, pero es cuestión de ética. Me debo a donde vengo. Se ríen. ¿Qué hacemos cuando vamos a investigar? Le decimos, aquí estoy yo, la investigadora, contésteme a esto, o nos sentamos a conocer a esa persona, a comprender su vida, su historia de vida. No es para hacer afirmaciones. Las personas con esquizofrenia, no. Es esta persona ha vivido esta situación y en esta institución ocurren esta serie de cosas. ¿Ocurre en otros lugares o no ocurre en otros lugares? ¿Cómo compensamos esas dificultades? Y esto brevemente sería un paraguas de la narrativa en la investigación y en la docencia. Hay muchísimos textos sobre investigación y docencia, pero más que el texto es qué hacemos en la acción, cómo nos relacionamos en la acción, porque ahí iremos renovando el conocimiento. Los saberes vuelvo otra vez al campo,
los saberes de la tierra, ¿realmente el biólogo o la bióloga o el geógrafo o la geógrafa alguna vez se sentó al lado de la persona del campo y le explicó cómo lo llevaban haciendo años? No. Vino a enseñarle todo lo que podía mejorar. Pero ahora sí, ahora ya sí. Ahora ya toca toda la agricultura ecológica. Ahora sí. Pero no le hablan a aquellos como tenía una serie de bichitos que no los quitaba del huerto porque esos bichitos impedían que atacaran a las plantas. Pero ahora en un artículo de impacto sale eso que llevan haciendo miles de años. Nos apropiamos. Primero, no valoramos ese saber, pero cuando lo recogemos nosotras nos apropiamos de él. Esa deuda la tenemos, la academia la tiene con la sociedad. Cómo nos hemos ido apropiando de los saberes de otro y de otra. Y creo que si realmente ya hay más que evidencia empírica de que hemos llegado a la universidad gente de otros lugares. Ya no llegan solo los que llegaban a la universidad. Entonces la universidad tendrá que tener un cambio, ¿no? Porque si no, ¿para qué ha llegado la diferencia? ¿Para seguir manteniendo? Y creo que es eso, ¿no? Un poco un acto de conciencia de que nuestra acción puede cambiar la vida de los otros y de la otra, aunque no queramos. Nuestra acción muchas veces sigue apoyando esa exclusión. Cuando llego y me olvido, porque claro que es mucho más fácil presentar 30 diapositivas y no dejar tiempo al conversar. Así no me preguntan, así no me juzgan, así le abrumo de información y con suerte ni piensan. Entonces creo que otra forma de hacer, para mí es otra forma de hacer, y al menos más coherente con mi visión del mundo. Por eso hago investigación biográfica narrativa, solo y exclusivamente por eso. Porque creo que es acorde. Tú cuando organizas tu clase en asamblea es porque crees que el conocimiento se hace de manera colectiva. Si no, no la organizarías en asamblea, la organizarías de otro modo. Cada una de nuestras acciones tiene detrás un fundamento. Puede ser para un lugar o para el otro, ¿no? Y creo que es esto lo que tenemos que hablar entre nosotros y nosotras. Los maestros y las maestras han estado ahí, al lado, a que los académicos fueran, le preguntaran y sacaran cómo se hacían las cosas. Cuando el maestro o la maestra era el que investigaba, le dábamos posibilidad, mostrábamos la voz de ese maestro o de esa maestra, o simplemente nos aprovechábamos de esa acción que hacían. En este aula hacen, ¿y hablaste con ese maestro o solamente fuiste tú a ponerle nombre a todo lo que hacía aquel maestro o aquella maestra, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a la investigación? ¿Y cómo nos acercamos a la docencia? ¿Nos lo preguntamos o no nos lo preguntamos? Creo que es algo que nos tenemos que recordar todos los días, porque en esta institución es tan difícil sobrevivir sin ego. Es tan difícil sobrevivir sin ego. Pero es posible. Es difícil, pero es posible, ¿no? ¿Qué me interesa? Bueno, vamos a hablar un poco también. Bueno, me encanta escucharte. Pensaba en esto que decías, ¿no? Cómo la academia se apropia de los saberes de otros y otras, lo cual es muy común cuando uno va al campo, va a una escuela, va a hacer trabajo de campo. Y me acuerdo la directora de una escuela que me decía, acá piensan que somos un zoológico, vienen, sacan fotos, toman nuestra información y se van. Me parece que retrata bien esto que vos estás diciendo, ¿no? Cómo tenemos que trabajar ese saber. Entonces mi pregunta, por ahí para que nos puedas guiar un poco, o dentro de tu experiencia, ¿cómo pensás que podríamos tomar ese saber éticamente desde esta mirada y desde lo que plantea la metodología biográfico-narrativa, y cómo podemos plasmarlo en nuestros trabajos sin caer en esto de, bueno, ir, tomar algo y apropiarnos? Pues yo te voy a hablar desde nuestro grupo, ¿no? De cómo lo estamos haciendo en el grupo ahora cuando nos planteábamos esta dificultad, ¿no? Que en ocasiones tal vez todas las personas lo hemos hecho en algún momento. Y la solución que vemos es la coinvestigación. No hay investigador y investigado,
sino que estamos investigando conjuntamente. Y eso no llega no es solamente al hacer, sino también en las producciones, ¿no? Es verdad que a veces los maestros y las maestras dicen, es que no quiero participar, ya no quiero escribir un artículo. Pero bueno, también es ir ayudando a esa conciencia de que esa escritura no es con el sentido de tener más publicaciones, sino de compartir esos saberes conjuntos, ¿no? Porque creo que eso también, la frase que ponía primera de Bell Hooks plantea eso, ¿no? La idea frente al personaje. Vamos a por la idea, no por el personaje. Da igual que lo digas tú, da igual que lo diga yo, da igual que lo diga Bell Hooks. Lo importante es que lo hagamos, ¿no? Y esa manera de co-investigar es la forma que nosotros como grupo estamos encontrando. Tiene sus dificultades. Y en los procesos de investigación, pues por ejemplo, la negociación es esencial, ¿no? Estos son los relatos que hemos extraído y este es el informe, pero vamos a sentarnos a hablar de ese informe, ¿no? Pues no nos sentimos recogidos aquí. No, pues venga, ¿cómo sentir, no? Y esos documentos finales son la negociación. Y hay cosas que a ti te pueden parecer interesantísimas, pero ese grupo de personas que está participando en la investigación no quiere que sean públicas. Y hay que respetarlo, porque si no volvemos al morbo de la investigación. Cuanto más morbosa, más visible, ¿no? Hay cosas que, momentos, situaciones, que las personas que están trabajando en la investigación no quieren compartirlo, ¿no? Y ahí está el proceso de negociación. Hay algo escrito sobre la importancia de la negociación de los informes. Leite y Rivas tienen algo bastante interesante escrito y Cocker también, un poco en ese trabajo, ¿no? De cómo trabajamos con el otro y con la otra desde principio a fin. En mi caso, por ejemplo, en la tesis, las categorías fueron emergentes, había que ponerle otro nombre y fue el protagonista quien dijo, eso se va a llamar así. Porque él lo encontraba ahí. Y yo estaba hablando de su historia de vida, no de la mía. En la mía yo sabré cómo ponerlo, pero en la tuya te tendré que escuchar. Vamos, el chat. Exactamente, no solamente que el tema tiene que ser de todos, sino qué sobre ese tema. ¿Dónde vamos a puntualizar? Ya no es solamente la temática, sino dentro de la temática qué distintos aspectos son los que vamos a trabajar. Porque si no acabamos visibilizando lo mismo, ¿no? Si todo el mundo tenemos la misma plantilla de categorías previas, en las investigaciones no saldrá más que esas categorías previas. Un discurso muy viejo ya de categorías previas y emergentes, pero lo seguimos manteniendo. ¿No dejamos que emerja el conocimiento o vamos enfocándolo nosotros y nosotras? ¿Cómo me acerco a ti? ¿Solo quiero saber de ti? ¿O también tú tienes derecho a saber de mí? ¿No? Porque a veces es interesante cuando alguien le estás conversando y te pregunta algo sobre ti. No, yo ahora estoy investigando. Dejé de ser humano. ¿Hay de vuelta o no hay de vuelta? Porque si decimos que en la escuela es esencial generar vínculos para que haya aprendizaje y en la investigación ahí no generamos vínculos. No, estamos fallando. No tienes tu bata. No eres aséptico, ¿no? Pienso que la investigación mancha, pringa, te hace llorar y te hace sufrir porque al final te pone contra las cuerdas. Porque es muy fácil creerse la investigadora. Es muy fácil, sobre todo en los primeros momentos. Una cree que va a descubrir el mundo. ¿Qué mundo? ¿El visible? ¿El que está escondido? ¿El invisibilizado? ¿Cuál de ellos? ¿No? Y poco a poco también creo que todo esto se hace de manera colectiva, que desde un plano individual sería imposible, ¿no? Un poco creo que Procié para muchas personas ha sido el paraguas, ha sido la posibilidad, ¿no? De dejarnos hacer investigación de otro modo. Porque por más o menos que nos guste, siempre habrá jerarquía y siempre habrá un director o una directora de tesis.
o un director y una directora de investigación. Eso siempre va a existir. Pero ¿qué modelos de dirección tenemos? ¿Más colectivos, más individualistas? Creo que todo está mucho más relacionado, que no podemos hablar solamente en un apartado, ¿no? Sino que tenemos que ser coherentes en cualquiera de los apartados. Igual que hablamos de docencia, de investigación, también hablamos de modelos de dirección y de modelos de gestión. ¿Hay una gestión pedagógica real? No la hay. Y creo que en ese diálogo de la colectividad es donde nos vamos construyendo, reconstruyendo y deconstruyendo. No, antes voy a investigar sobre esto y ya lleva todos los resultados que te van a salir. Es que yo creo que esto pasa. Yo creo que esto pasa. ¿Por qué no escuchas y luego ya ves lo que pasa realmente? ¿Por qué no dejamos de creer tanto y hacemos algo más? ¿No? Creo que la academia necesita mucho más activismo. ¿Sabes? Necesita no olvidarnos de que no hay dos mundos separados, que el mundo es múltiple, que es diverso y que lo tenemos que llevar en todos los momentos. Son cosas muy simples, no son tan complicadas. No, al menos yo lo veo muy... No, lo puedes llevar a un plano más de simpleza. En la academia, cuando no sabemos qué decir, decimos es que es muy complejo. Compleja es la vida. ¿No? Pero cuando no sabemos es el paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad. ¿Quién habló del paradigma de la complejidad? ¿De dónde viene el paradigma de la complejidad? ¿Cómo rascamos ahí, no? Mis estudiantes, cuando yo le digo, ¿cómo hizo esa teoría él? Y todos miran así como, hay que saber cómo hizo la teoría y lo importante es la teoría. ¿No? Porque hay teorías que todos sabemos cómo se hicieron y siguen teniendo validez cuando ni siquiera cumplen los patrones básicos. Estaban muy claras de dónde venían y para qué eran. ¿No? ¿Leemos solo el texto o leemos más allá del texto? ¿Desde dónde me hablas tú, no? ¿Desde dónde habla Piedi? Pues Piedi habla desde otra clase social, desde otra realidad, que es la suya. No podría hacer lo mismo que otra persona. Y creo que sobre todo es no traicionarnos a nosotros y a nosotras, ¿no? Como qué idea de mundo tenemos y vamos a guerrear con esa idea de mundo, pero sin ser una estrella, alguien único, alguien especial. No, no, no. Esto se hace desde lo colectivo y si no, no se hace. No tiene sentido desde el individualismo un cambio de paradigma, porque no es real. Sería un poquito más de mera palabrería, ¿no? Nos necesitamos. Los seres humanos nos necesitamos. Y nos necesitamos en cualquier ámbito. También en la docencia, también en la investigación. ¿No? Creo que es un poco más pararnos y humanizar los procesos que vivimos. Porque la mayoría de veces vivimos procesos muy deshumanizantes que a su vez nos van deshumanizando. Bueno, estoy hablando muchísimo. Creo que también los 10 minutos que quedan abrí un poco la palabra y que nos nutramos todos unos de los otros, no solamente hacia un lado. Muchas gracias. Gracias, Piedi. Bueno, invitamos a los compañeros, a los colegas, a las colegas que puedan decir, comentar cuáles son sus impresiones. Yo diría un montón de cosas, pero también obviamente quiero dejar que participemos todos, todas, así que les doy la palabra. Pueden dejar sus impresiones a Piedad y desde ya obviamente agradecerte, Piedi. Gracias a vosotros y a vosotras. Hola, soy Sole y me marca profundamente. A ver, voy a apagar porque tengo dos parlantecitos. Desde la sencillez en la narrativa se dice tanto y profundamente. Poder escribir, poner palabras desde una base en donde no estamos buscando categorías superestructurales, digo, y la objetividad, no marcar esto
como siempre, desde que empezamos a poner en palabras la investigación, la acción o participativa, cómo dar la vuelta, ¿no?, a esto que a veces condiciona el investigación. Un grupo hegemónico no es investigación. Entonces, gracias. Soledad, ¿se escucha? No se escucha. No se escucha, profe. Acérquese más al dispositivo. Ya. Encuadrarnos, dando la habilidad. ¿Se fue la señal? Ah. ¿Se escucha ahí? Perdón. Bueno, ahora vuelvo a participar, pero en principio, muchas gracias, Piedad, por otorgarnos y autorizarnos a pensarnos en posibles investigadores desde el Chaco profundo, ¿no? Y desde una política pública que invita a pensarnos a los trabajadores de educación como investigadores en el proceso de acción y participación. ¿Alguien más se anima a decir algo? Particularmente yo creo que dejo muchas preguntas por responder, porque si hay algo que caracteriza justamente a nuestra provincia y a nuestro país es la diversidad cultural que hay. Por ende, todas esas cuestiones por ahí que planteaba la profe Piedad, creo yo que son importantes considerarlas y que muchas veces, es cierto, como docentes dejamos de lado eso y nos ponemos en el rol de ser los únicos que sabemos y terminamos quizás limitando a nuestros estudiantes o no logrando los objetivos que por ahí nos proponemos como profesionales. Así que me parece interesante responder a todas esas preguntas, esas incógnitas que nos dejó para poder avanzar justamente en este proceso de investigación a través de las narrativas. Así que muchas gracias, profe. Gracias, César, porque yo creo que eso es lo que al final nos posibilita estar constantemente preguntándonos sobre nuestro hacer y no preguntar tanto sobre el hacer del otro, de la otra, ¿no? Que muchas veces es lo que hacemos. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Piedad. Y bueno, la verdad que es un placer contar con tu presencia, escucharte. Me trae un poco lo que trae a colación lo de Hannah Arendt y Jorge La Rosa, un poco esto de poner los relatos sobre la experiencia, ¿no? Qué importante. Bueno, yo como docente de práctica, tengo residencia en el profesorado de Ciencia de la Educación. A mí un poco esto de, yo siempre le digo a mis alumnos, acá veo algunos que ya son colegas hoy en día, que esto de como un laboratorio, ¿no? Esto de la investigación, los docentes siempre estamos investigando, ¿sí? En cuanto a nuestro accionar, ¿sí? Y como los principales sujetos, ¿sí? que nos llevan, son nuestros alumnos los que nos movilizan, ¿sí? Esto de repreguntarnos si estamos bien, qué estamos haciendo, por dónde estamos yendo, estas variables que juegan, ¿no? Y a mí me gustó mucho esto, lo que vos mencionaste, porque estoy acá con mi toma de apunte, esta es la estrategia del cuaderno de vida, ¿no? Un poco
qué es lo que nos ayuda, ¿no?, a reconfigurarnos y qué hacemos, ¿sí?, a partir, cómo lo trabajamos con el otro, desde el principio hasta el final, ¿sí? Y bueno, un poco eso, la verdad que también es algo que nos moviliza en todas nuestras áreas. ¿Alguien más? O si Buenos no, días. ahí va alguien. Profe Tercich. Sí. Yo voy a hacer algo que me quedó muy latente con lo que dijo la profesora. Yo tuve una experiencia en mi máster y 5 años para aprobar la tesis. Y cuando hablaba de la construcción individualista antes que colectiva, creo que hoy me replanteo que sí, siempre va a haber un director de tesis o lo que fuere, alguien que esté evaluando. Pero ahora el interrogante que me vino a mi mente es, ¿realmente no le gustaba mi investigación o era más tenerme más tiempo porque no le interesaba? Por ejemplo, yo justamente hablaba precisamente sobre la literatura regional. Yo soy profesor en letras, literatura e historia, nada que ver con la ciencia de la educación. Y también me llama poderosamente lo que usted decía, en cambiar las miradas. Esta es una crítica constructiva, que nadie se sienta. Yo observo mucho en los profesores de ciencia de la educación, que son bastantes cerrados en algunas cuestiones, y yo soy siempre uno de que discuto en la institución, o sea, discutir en el buen sentido, de pensar en el alumno como un todo, y no como un mero receptor de reproducción de contenidos tal cual está en los libros, por ejemplo. Yo, por ejemplo, participo en algunas mesas de exámenes y en cada contenido, saber, como quieran llamarlo ahora, para mí es lo mismo, no hay una reflexión. Y me duele porque cada vez hay más deserción y tal vez no estamos pensando todo lo que está pasando ese estudiante, como lo pasamos todos, para llegar a ese momento. Entonces, por ahí me sentí muy, muy identificado en esas cuestiones de que hoy me voy, está bueno esto de con un montón de interrogantes para poder responder qué hice mal o qué estuvo mal en el proceso que yo llevé adelante. Gracias. Piedad, buenos días. ¿Se escucha? Otra de las cuestiones que me interesó de lo que comentaste es, así se va a escuchar mejor, otra de las cuestiones es cómo vamos a hablar de la escuela si no contamos nuestro paso sobre ella. O sea, cómo además cuando somos formadores, formadores de formadores, cómo vamos a hablar de la formación docente si no partimos de nuestras propias biografías de formación, ¿no? Eso lo recupero como muy importante.
Y a todos nos gusta hablar de nosotros mismos, no creo que haya personas que no les guste hablar de sí mismos, de contar sus historias. Tal vez no de manera oral, pero hacerlo por escrito o por medio de imágenes, es una manera de recuperar historias y también de construir un saber colectivo, porque cuando comenzamos a rescatar las vivencias o lo que les pasó a los demás, lo que le pasó a un otro, que sea similar a lo que me pasó a mí o diferente, me hace encontrarme en ese otro o me hace ver puntos de vista diferentes. Entonces me parece tan interesante lo que planteaste. La verdad que muchas gracias. Piedi, andás por ahí, sé que te tenés que ir a dar clases, así que si querés cerrar con algunas palabras. Pues para cerrar con algunas palabras que me encantaría que tuviésemos ahora 1 hora y media, porque aquí está el conocimiento, donde empezamos a intercambiar. Ahí es donde está. Lo otro nos mostramos, ponemos como, labramos un poquito el terreno, pero la siembra viene ahora, ¿no? Cuando cada uno vamos echando nuestras semillas. Ha sido un verdadero placer, me sentí muy a gusto. Ya no soy una persona que suele aceptar este tipo de propuestas porque al final siempre hay mucha gente, pero creo que mereció la pena. Creo que mereció la pena porque no podemos negarnos a no estar en otros espacios porque otros espacios no respeten nuestras formas de ser. Y creo que fue una oportunidad, al menos para mí. Me siento muy bien con el ratito que hemos echado, aunque haya sido muy, muy corto, pero me ilusiona a la vez, ¿no? Me ilusiona de que somos muchas más personas en muchos lugares del mundo que estamos planteándonos que hay que hacer otras cosas, ¿no? Y que no lo que pensamos y lo que sabemos también tiene valor. Y eso me emociona, ¿no? Que vayamos cogiendo fuerza, ¿no? Otro tipo de seres humanos, que somos de muchas formas diferentes, pero solamente hay una mayoritaria, siempre en lo hegemónico. En todos los lugares siempre es lo hegemónico, y lo hegemónico no va a dejar de ser mientras el resto de personas no nos apropiemos del derecho que tenemos igual que el resto. Y creo que al final así vamos haciendo, y no queremos grandes titulares, queremos grandes acciones o pequeñas acciones que vayan cambiando, ¿no? Y al final así lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer de otra manera. Sí, tenemos que utilizar otras estrategias distintas, no podemos utilizar las mismas estrategias que se realizan en lo hegemónico, porque si no estamos repitiendo, ¿no? Y creo que eso la vamos construyendo poquito a poco y que los cambios son muy lentos, pero que no hay que desesperar, ¿no? Y que estamos juntas. Y yo creo que ese es para mí el mejor cierre. Volver a agradeceros este rato de corazón y ojalá y un día tengamos la oportunidad de vernos cara a cara y poder conversar sin prisa y sin tiempo. Gracias, Piedi. Sé que no aceptás mucho estar en estos espacios, pero por eso aún es mucho más valioso tenerte, así que bueno, muchísimas gracias. Piedi, con Piedi estuvimos pensando algunas preguntas que se las vamos a pasar a Cristian y que puedan construir y seguir dialogando esto en el aula virtual, así que bueno, después me comunico con Cristian, pero por ahora, antes de cerrar, bueno, te agradecemos todas, Piedi, y te dejamos libre. Ahora la trinchera. Chao. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian, César, Elsa, todo el mundo. Gracias. Gracias, profe. A vos, Pilar, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y antes de que se vayan, un poco también contarles que la idea de esta diplomatura tiene que ver con desbautizar el mundo, le decimos nosotros en el equipo, desembarazarse de saberes, por ahí leí la otra vez. Y bueno, van a ser elementos, cuestiones, documentos pedagógicos que van a ir encontrando a lo largo de la diplomatura.
y que en esta segunda parte, pero también el inicio de este equipo, van a poder encontrar como bienvenida. Y en este sentido, bueno, vamos a pasar estos interrogantes que tienen que ver con la construcción de una identidad docente, de una construcción de una identidad docente que al mismo tiempo viene arraigada de una identidad como estudiantes, y cómo eso es plasmado luego en las aulas, en nuestra vida cotidiana, en nuestra formación y en nuestra configuración de la autoridad, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto vamos a subirlo al aula. Por ahora agradecerles, agradecer al instituto, a Cristian por estar pendiente, a todo el equipo y a ustedes. Les deseo muchísimo éxito y muchos ánimos. Y bueno, contarles que estamos muy emocionados de poder acompañarlos en esta etapa, así que nos vamos a ver más seguido. Por lo pronto, bueno, fue un buen fin de semana para todos, todas. Muchas Chao. gracias, Maya. Yo creo que el sentir de la mayoría es esto de la emoción, por lo que se compartió, por la forma en la que Piedad expresó, compartió sus conocimientos y también demitificó mucho de lo que en investigación pensamos. Yo me quedé con algunas preguntas, pero quise dejar que los colegas puedan hablar. Después seguramente se van a habilitar otros encuentros donde podamos profundizar, pero me voy y creo que nos vamos todos con estas ganas de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo. Y bueno, y el muchas gracias enorme de acá hasta España a ella y la resistencia para ustedes por esto de sumarse y prenderse a esta propuesta de Liesga. Muchas gracias, Maya. Gracias, Cristian. Gracias a todos, todas. Seguimos charlando por el aula y bueno, la próxima unidad curricular está a mi cargo, así que nos encontraremos ahí para seguir dialogando.